Entonces estamos viendo, primero estamos tratando de establecer la base de lo que es fortificar. Les decía anoche, y quiero ser bien corto en esto, no podemos fortificar una estructura, un pensamiento, óigame, un proyecto malo, defectuoso. No, no lo podemos fortificar. Solamente se puede fortificar la verdad de Dios. Cuando hay mentira hay que desbaratar, o sea, desaprender para aprender la verdad de Dios. Entonces, por eso estamos mirando que antes de empezar en lo que está el capítulo del versículo 5, aquello que está en el versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, antes de llegar al 5 tenemos que estudiar el versículo 3 y el versículo 4. A lo que le invito que nos conectemos en lo que íbamos. Estamos, bueno, anoche quedamos como que tuvimos que frenar en seco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tuvimos que frenar de una manera abrupta porque se nos acabó el tiempo. Pero vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Cuando cada uno de nosotros puede entender claramente la intención del escritor, lo que quiso decir, lo que nos quiso comunicar, lo que quiso enseñarnos, entonces a nosotros nos queda mucho más fácil, al entender, nos queda mucho más fácil decidir si lo hacemos, si lo ponemos en práctica o si no lo ponemos en práctica. Dice el versículo 3, léalo conmigo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el texto que estamos estudiando. Pero bueno, no hemos salido del versículo número 3, al cual le pido que vuelva. Estamos en esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, a usted y a mí, se nos fue dado todo lo concerniente, todo lo relacionado a la vida y a la piedad. Entonces, anoche empezamos a estudiar qué clase de vida está hablando la palabra. La vida Zoé, la vida de Dios. Entonces, para relacionar todo lo que pertenece a la vida Zoé, a la vida de Dios, estuvimos leyendo Efesios capítulo número 1 y nos dimos cuenta que por la vida de Dios, que el Señor seleccionó, estableció, preparó de antemano para usted y para mí, entonces el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos puso en lugares de poder y de autoridad, como son los lugares celestiales, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nos sentó allí para que fuéramos señores de los demonios, no víctimas de los demonios, no señores de los demonios, pero también nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él promete y prometió que hará de usted y de mí personas, hombres y mujeres, santos y sin mancha delante de Él, a Él que nadie lo puede engañar. Eso me parece maravilloso. Esto pertenece a la vida Zoé, a la vida de Dios. Pero también dijo que nos adoptó como hijos, y que nos escogió no para ponernos como escarnio delante de nuestra familia, no para humillarnos, no para que fuéramos los más malitos, los peorcitos, los más pobres, los más enfermos después de haber llegado al Evangelio. No, nos escogió para mostrar a través de nosotros, oiga, su gracia, y para que
esa gracia fuera alabada por los demás, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esa gracia, ese regalo tan maravilloso por la vida de Dios que está en usted y en mí, nos hace aceptos delante de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí está escuchando eso? Nos hace aceptables, aunque nos falta mucho, pero nos hace aceptables por la vida de Dios que está en usted y está en mí. Es muy importante entonces que tengamos esto bien presente, que lo tengamos presente cada día de nuestra vida. A mí ya me llegó, yo ya recibí todo lo que pertenece a la vida de Dios, la vida eterna, la única que puede vencer la muerte. Entonces piense en esto, analice en esto, analice esto. Resulta que empieza a ser coherente aquello que nosotros leemos en la palabra, que si viniera una enfermedad, cualquiera que sea esta, por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Significa que tenemos la capacidad dentro de nosotros de que la enfermedad que llegue se muera. ¿Sabe por qué? Porque la vida eterna, la única que puede vencer la muerte, la vida de Dios, está en usted y está en mí. Allí entonces, allí hallamos la razón por la cual estamos seguros de que por la llaga de Cristo somos curados. Eso es. La situación es que si usted no conoce lo que le pertenece por haber recibido la vida, oiga, lo que le pertenece por haber recibido la vida eterna, la vida de Dios, entonces sencillamente no va a haber ninguna diferencia entre el cristiano que está lleno de temor por falta de conocimiento y un no cristiano. No hay ninguna diferencia, ¿no? Los dos están aprevenidos, los dos están desconfiados, los dos están temerosos. Uno, aunque va a una iglesia cristiana, no conoce lo que pertenece a la vida de Dios, y el otro pues porque no sabe nada de eso. A veces, escúcheme esto, a veces he encontrado personas incrédulas, no, personas sin Dios, porque tienen más fe que muchos cristianos. ¿Sabe qué dice? No hay problema, yo aquí tengo dinero y yo me lo gasto. Y le dice la esposa, venga, pero no se gaste eso que es lo de mañana. No, Diosito me da mañana. Diosito, porque nunca ha cogido una Biblia, porque es un religioso, tal vez no va ni a misa, pero ¿sabe qué dice? Diosito me da mañana, y le da, y nunca le falta. Y el cristiano se come las uñas, el cristiano está desconfiado, el cristiano está temeroso. No, es que, uy, como está esto de duro, uy, es que, no. Pero usted sabe lo que le pertenece a la vida de Dios, ¿sí o no? ¿Usted lo tiene? Entonces le voy a invitar para que lea los dos últimos versículos del capítulo 1 de Efesios. Los dos últimos versículos. La misma fuerza del poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, te levantará a ti y me levantará a mí, si es que no vemos el arrebatamiento, si es que pasamos antes de que Cristo venga por la iglesia. Esa fuerza te resucitará a ti, me resucitará a mí, porque en nosotros está la vida eterna, la vida que no puede ser destruida. Dice entonces Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cristiano no debe tener temor, el cristiano no puede caminar en esta tierra como una persona natural, mucho menos como vencido o derrotado, porque usted y yo somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Así lo dice la Biblia, yo no lo sé. Y continúe en el capítulo 2, continúe. Si usted puede obviar, si usted puede ignorar ese título que dice capítulo 2 y sigue leyendo, lee desde el 23 y sigue leyendo como que no hubiera allí. El tropiezo del capítulo 2 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué clase de vida? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta vida del capítulo 2 es la 22-22. Vida zoe, vida en sí misma, vida, vivir.
Eso es la vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos nosotros cuando estábamos en el pecado? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, muertos, hermano. Éramos muertos vivientes, por ahí diciendo que estábamos vivos, pero muertos, ya determinados para la condenación eterna, para el lago que arde con fuego y azufre. Pero Él te dio vida, y no cualquier clase de vida, sino la más abundante de todas, la vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esos delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire lo que opera en aquellos que no tienen a Cristo. Opera un demonio. No con eso quiere decir que están poseídos, no, opera un demonio. En aquel que no es cristiano opera el príncipe de la potestad del aire, que lo hace un desobediente a todas las reglas humanas, a todas las reglas angelicales, a toda la ley de Dios. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Usted y yo por qué somos salvos? Por regalo de Dios. Mire que aquí nos encontramos una palabra que no tiene que ver con las 4 clases de vida. Aquí en el versículo 5, si usted tiene la concordancia Strong, usted puede ir allí. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Esa vida es el 4806 y dice, reanimar, como quien estuvo muerto y se le dio vida. Ya no tiene que ver con la vida del alma, ya no tiene que ver con la vida del cuerpo, ya no tiene que ver con un estilo de vida, ni con la vida de Dios, sino que ese estaba muerto y fue reanimado, como cuando le meten el desfibrilizador, si así se dice, eso, que le dio un paro, está muerto, pero lo revivió. Ese 4806 dice, reanimar conjuntamente con, dígame conmigo, Cristo. Reanimar juntamente con Cristo. Dar vida, eso es, dar vida. Bueno, eso fue, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí lo dice, juntamente con Cristo nos revivió. De la misma manera que el Señor levantó con el poder de su fuerza a Jesucristo, asimismo nos levantará y nos levantó a nosotros. Siga leyendo, dice, por gracia sois salvos. 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuáles son los lugares celestiales? Lugares de dominio, poder, autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. No, yo no sé, no le voy a olvidar eso, hermano, no le voy a olvidar. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez repite, el versículo 8 repite, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que yo soy bueno, es que, no, las obras que yo hago, nadie más las hace, porque es que yo soy bueno, como lo decía Job, ¿no? Ese fue el problema de Job. Dice, para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, póngale cuidado, lea ese versículo 10. Porque somos hechura ¿de quién? De Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Deténgase ahí, que eso es lo último que le quiero mostrar
que usted y yo recibimos a causa de la vida de Dios que está en nosotros. Hermano, Dios no nos resucitó para seguir odiando, para seguir vengándonos, para seguir teniendo reclamos en el corazón, para seguir teniendo pleitos y contiendas. No, Dios no nos resucitó para seguir pensando mal de los demás, para seguir murmurando de la gente. No, hermano, no. El Señor nos resucitó para que hiciéramos buenas obras. Usted ya lo sabe, déjeme repetírselo. El rasgo más profundo, el rasgo más prominente en un verdadero cristiano es que jamás le hará daño a nadie. Eso hermano, el cristiano que anda por ahí odiando y el cristiano que anda por ahí mirando a ver cómo se desquita del otro y hablando mal y vituperando y maldiciendo, y es que ese hijo del diablo, no, ese es otro de los mismos. Porque mire cómo lo que pertenece a la vida de Dios es que Dios te preparó y preparó las buenas obras para que vayan contigo y conmigo. Dios preparó las buenas obras para que usted y yo anduviésemos en ella. Y no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación ya la tienes. Caminamos en buenas obras por la vida de Dios que está en ti y está en mí. Nos prohibimos hacerle mal a nadie, no importa. Aunque quieran hacernos daño, nosotros no aceptamos que venga a nuestra mente el pensamiento de dañar a nadie. No, para nada. Porque entonces la vida de Dios no estaría en nosotros. La naturaleza divina no estaría en nosotros. Y la vida de Dios, lo más fuerte que trajo a nuestra vida fue la naturaleza de justicia y santidad proveniente de la verdad de Dios. Eso, allí en esa naturaleza divina, no cabe ni la envidia, ni los celos, ni el pleito, ni la contienda, ni la ira, ni las enemistades. No cabe. ¿Por qué? Vuélvalo a leer. Léalo de nuevo, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lea lo que sigue, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros vivimos en otro tiempo, hace décadas atrás. Nosotros vivimos muy equivocados, pensando que como cristianos podríamos estar con reclamos, con resentimientos, con odios con alguien. Porque es malo, es que es malo, ¿no lo está viendo? Es que es un asesino, es que es un violador. Uy, que hubiera la sentencia de muerte, la pena de muerte aquí en Colombia para que todos esos degenerados, y el cristiano se llena la boca de una cantidad de maldiciones. No, Dios no te creó para eso. Escúchame, Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para bendecir, no para maldecir. Cada uno se las verá con Dios, porque ni usted ni yo nos podemos comparar con el Señor para empezar a juzgar, a señalar y a decir: ese merece tal cosa, aquel merece la muerte, uy, es que ese tan malo, uy, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro con él, se debería morir. No, man. Estábamos equivocados, ya no. Digo, estábamos equivocados, ya no. Entonces, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. La palabra anduviésemos tiene que ver con andar todo alrededor, es decir, andar en general. A donde vaya usted, allá debe de hacer buenas obras, debe de hacer lo bueno. Nos debemos prohibir ir a afectar a alguien de ninguna forma, no, de ninguna manera, jamás. Con temor de Dios es que se logra esto. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, hermano. Ahí está. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ya miramos lo que pertenece a la vida. Y es algo así somero. Es como lo más prominente que le puedo mostrar
en cuanto a lo que pertenece a la vida. Ahora, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, de nuevo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ahora miremos qué es la piedad. Usted recapacite mientras tanto, hoy y todos estos días, recapacite si usted reconoce que la vida de Dios está en usted y que si todo lo que pertenece a la vida de Dios, usted lo tiene presente para practicarlo, para vivirlo, porque usted no es un pobrecito en esta tierra, usted es heredero de Dios, usted es heredera de Dios. Por la vida de Dios, por la vida eterna que hay en ti, tú eres identificado en el mundo espiritual como alguien diferente. Escúchame, los demonios, ¿sabe qué están haciendo los demonios? Los demonios saben quién es un hijo de Dios, saben quién es una hija de Dios, pero ¿sabe de qué se están aprovechando? De la ignorancia de los hijos de Dios. Cuando un cristiano no sabe que tiene el poder y la autoridad para reprender toda obra maligna, para deshacer toda práctica demoníaca, para reprender los demonios y echarlos fuera, entonces los demonios, al ver algún temor en ese creyente, se aprovechan. Y sabe una cosa, algo impresionante, que esto viene del mismo Dios. No importa si el incrédulo, no importa si el tímido, si el atemorizado usa el nombre del Señor Jesucristo, si tiene temor, si no conoce lo que le pertenece como hijo de Dios, el demonio no le va a hacer caso. No le va a hacer caso. Y se lo compruebo por la Biblia. Cuando usted va a Hechos 19, entonces se da cuenta que 7 hijos de un tal Esceva se pusieron a reprender un demonio y usaron el nombre santo, dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que se vaya. ¿Sabe qué le dijo el demonio? Un demonio metido en una sola persona y siete muchachos, 7 hermanos ahí, tal vez jóvenes, corpulentos. Les dijo, venga, yo a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y les metió una jueteada a todos 7. Pero usaron el nombre santo, no importa. Si usted lo usa sin fe, con temor, con miedo, los demonios tienen autorización, aún de parte de Dios, de no ponerle atención, de no hacerle caso. Delicado esto. Entonces, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué será piedad? Yo tengo un estudio sobre eso, si usted lo quiere pedir. Así se llama, la piedad. Pero entonces miremos lo que significa la palabra piedad, 21:50. Y póngale mucho cuidado a lo que dice esto. Dice así: piedad, específicamente esquema del evangelio. Un esquema es como un mapa. Contiene todo lo que usted necesita, la información que necesita para ir a donde usted quiera. El esquema del evangelio tiene que ver todo lo que usted necesita saber para entrar en la gracia, en el evangelio, en el regalo de Dios. Dice el significado de esa palabra. Piedad, específicamente esquema del evangelio. Ahora, ¿de qué se trata el evangelio? ¿Qué podríamos decir nosotros que es el evangelio? ¿Qué contiene el diseño del evangelio? Sencillamente, el evangelio es Cristo. Las buenas noticias es Cristo. A ver, siga pensando. Cristo y su obra redentora, expiatoria, que hizo por todos nosotros. Cristo, que siendo santo, Dios puso sobre su vida el pecado, lo hizo pecador por todos nosotros. Si no entendemos esas cosas, si no entendemos cada uno de esos puntos, que Jesucristo siendo santo, limpio, puro, Él voluntariamente tomó el pecado de la humanidad, literalmente se le echó encima y murió como pecador en la cruz del Calvario siendo santo. Ahora, si usted y yo no conocemos eso, si no conocemos cuál es el diseño del evangelio para seguirlo, entonces no hemos recibido todo lo que pertenece a la piedad. Si andamos por ahí pensando que el evangelio es que me profeticen o que me unjan con aceite
O que si de pronto a alguien se le ocurrió y dice que va a ungir con leche y miel, o tal vez con vino o con sal, y empiezan entre los que se dicen conocer el Evangelio, empiezan a hacer ritos todos raros, sacados del Antiguo Testamento y aún ni del Antiguo Testamento, y practican, y por practicar esas cosas se sienten más justificados que otros, se salieron del Evangelio, se salieron de la piedad, ya no son piadosos, ya son pecaminosos. Entonces es muy importante entender que todo lo que pertenece a la piedad tiene que ver con todo lo que pertenece a la gracia, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por favor, averigüe qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo le doy un puntico por allí, Romanos capítulo 3, versículo número 19, y póngale cuidado a lo que dice esto. Eso desvirtúa una cantidad de inventos de muchas doctrinas que han arrastrado del Antiguo Testamento muchos ritos, muchas celebraciones, muchas cosas que en Cristo no tienen ningún poder. Dice así, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Escúcheme, el que se vuelve a las obras de la ley se sale de la gracia y deja de ser, escuche, deja de ser una persona piadosa. El piadoso es el que cree en Cristo y se mueve solo en lo que Cristo enseña y cree a la obra de Cristo, conoce la obra de Jesucristo en la cruz. Ayer le decía una cosa que hoy le quiero repetir. Me asombro cómo muy pocos cristianos de los que conozco y he conocido, pocos de ellos conocen realmente el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Si me pongo a preguntarles, tienen vacíos, tienen lagunas en cuanto al resultado, lo que resultó de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Por eso yo siempre invito a la iglesia cada vez que me acuerdo, escuche, son solamente 3 audios, en 3 horas no le puedo explicar profundamente, pero sí trato como de llevarlo a la Biblia para que usted medite, para que recapacite y entienda cuál fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, escúcheme, es sencillo. Las personas que se mueven en las obras de la ley, las personas que trajeron del Antiguo Testamento un día de reposo para guardar, una práctica, una celebración, una fiesta, cualquiera que ésta sea, la fiesta de los tabernáculos, cualquiera que ésta sea, cualquier fiesta que era tipología del Señor Jesucristo, teniendo a Jesucristo ya con nosotros, ellos siguen hablando de que el pan sin levadura, que la circuncisión, que el kipá, que una cantidad de cosas religiosas del Antiguo Testamento. Esa persona no ha recibido todo lo que pertenece a la piedad, mucho menos lo que pertenece a la vida eterna, porque ellos están en la ley, ellos están y practican la ley, y el que practica la ley no puede agradar a Dios. Oiga lo que dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21, pero ahora, aparte de la ley, Jesucristo no está mezclado con la ley, no, Jesucristo cumplió toda la ley y Él estableció para usted y para mí unos nuevos mandamientos, mandamientos que tienen que ver, pero que son más profundos que la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por favor, entiéndalo. La persona que dice creer en Cristo, pero tiene miedo, medítelo, se lo voy a decir más suave, más despacio. La persona que no teme a Dios, pero teme a los demonios, teme al mal que alguien le pueda hacer, teme al peligro de la calle, teme a una enfermedad, teme a cualquier otra cosa, menos a Dios. Él no conoce el diseño del Evangelio, no conoce la piedad y por lo tanto no puede haber recibido
todo lo que pertenece a la piedad. No, no lo puede haber recibido. Entonces dice otra vez el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es la locura para muchos religiosos, que simplemente por creer solo en Cristo y en lo que Él enseña, yo sé que soy hijo de Dios. Oiga, aunque no practique una sola fiesta de las que los judíos enseñan, aunque no haga ningún rito de esos, no, aunque no haga ninguna penitencia de las que los judíos hacían en el Antiguo Testamento y aún hasta el día de hoy hacen, aunque no me ponga ciertas prendas, aunque en la congregación donde usted y yo nos reunimos no suenen los chofar, no importa. Es en la fe en Cristo que está el Evangelio y que está el diseño del Evangelio, o sea, la piedad. Si nos apartamos de la fe en Cristo Jesús, ya no podríamos nosotros estar siendo edificados en la verdad. Y si no estamos siendo edificados en la verdad, ¿qué vamos a fortificar? ¿Qué vamos a fortalecer? ¿Una mentira? ¿La mentira de los sábados que no se pueden trabajar? ¿La mentira de los panes sin levadura? ¿De no comer alguna clase de alimentos? ¿Eso vamos a fortalecer o a fortificar? No, estaríamos mal. Estaríamos muy mal. Aquí tenemos que fortificar la verdad de Dios. Todo lo que tenga que ver con la vida de Dios y con la piedad, el diseño del Evangelio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Inclúyalos a todos, a todo ser humano que nace, hermano, está destituido de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ver, ese es el diseño del Evangelio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y le pido que me míreme acá. Allí está algo que aún en medio de la iglesia cristiana, de la iglesia que nosotros hemos creído y sabemos que ha manejado la verdad que es la Biblia, allí entonces muchos creyentes se salieron del esquema del Evangelio, se salieron de la piedad. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que tenían que pagar un precio, que tenían que hacer esto, aquello o lo otro para poder merecer algo que Cristo les dio gratis. ¿Cuántos son poseedores de la salvación? ¿Cuántos, cuántos poseen la justificación por la sangre de Cristo? ¿Cuántos fueron santificados por el Espíritu de Dios y por la sangre de Cristo? Ahora yo le pregunto algo, ¿a usted le costó algo? Entonces esas personas que están diciendo, no, es que me estoy esforzando por alcanzar la salvación, pues ella la alcanzó, cuídela. Si el Señor nos manda que seamos obedientes, no es para poder ganarnos la salvación. La salvación usted y yo la recibimos gratis. Si nosotros somos obedientes es para conservar ese regalo, gratuito por cierto. Para conservar ese regalo es que somos nosotros obedientes. Pero la persona que entonces está diciendo, aquí luchando por la salvación, aquí peleando para llegar a ser salvos, para estar con el Señor Jesús, porque entonces el que no paga un precio no podrá ser salvo. No. Confundió el costo con el precio. Y esa persona se salió del diseño del Evangelio. Oiga, se salió del diseño de la piedad. Ya no es piadoso. Ahora es un pobre víctima, un pobre hombre derrotado y vencido que está tratando de alcanzar algo que Cristo no pudo alcanzar. Ese es el problema. Se sale del diseño, del esquema del Evangelio, aquel que dice, es Cristo y el día sábado, es Cristo y dejar de comer cerdo. Hermano, se salió, porque para él Cristo no le fue suficiente, pero a mí la Biblia me dice que Cristo es más que suficiente para salvarlo a usted y salvarme a mí. Entonces, mire, recapacite en esto. Usted recibió todo lo que pertenece a la piedad, lo recibió.
¿Lo conoce? ¿Lo sabe? ¿Lo vive? ¿Sabe que con Cristo usted no necesita nada más? Oiga, ¿sabe que usted no necesitaría mirar el Antiguo Testamento si usted obedece lo que dice el Señor Jesucristo en su ley? Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Entiende eso o no? No, medite, piensa en esto. ¿Alguno de ustedes cree que tendríamos que ir al Antiguo Testamento para conocer más de lo que conocemos con lo que nos enseña Cristo? No, el error es ese, hermano. El error es que no entendemos que la Biblia es una sola, Antiguo y Nuevo es una sola, pero que el esquema del Evangelio es que Jesucristo cumplió totalmente con la ley. En Él se cumplió las promesas y Él nos dejó una herencia. ¿A través de qué? A través de la nueva vida que nos dio, a través del nuevo espíritu que recibimos, a través de la nueva naturaleza que recibimos y la observancia de la ley de Jesucristo, no la ley de Moisés, la ley de Jesucristo. Ahí en ese momento entonces usted tiene todo el esquema del Evangelio que la Biblia llama la piedad. Todo lo que pertenece a la vida de Dios y a la piedad, usted ya la recibió. Usted ya recibió la información de que con Cristo es más que suficiente. Escúcheme, el Señor le decía a las personas que creían en Él mientras iba caminando: mujer, tu fe te ha salvado. Era sencillamente suficiente con que creyeran que usted es el Hijo de Dios. Y sé que si yo lo toco, voy a ser sana, voy a ser libre. Listo, tu fe te ha salvado, salvación. La palabra salvación es el paquete completo de todo lo que usted y yo necesitamos, no solamente para vivir bien en esta tierra, sino para estar una eternidad en compañía de Cristo. Entonces miremos si nos basta Jesucristo y su obra. Si no nos bastara Jesucristo y su obra, todo lo que pertenece a la piedad no la tendríamos nosotros. No, estaríamos buscando qué más hay, y por fuera de Cristo no hay nada. Le voy a redondear esto diciéndole algo. El Señor Jesús no nos dio nuestro Padre Celestial no nos dio muchas cosas, que a veces creemos en la sanidad, pero no creemos en la sobreabundancia económica. A veces creemos en la sobreabundancia económica, pero tenemos temor por la seguridad de todos nosotros. Qué miedo con lo que vaya a pasar, es que de pronto me puede pasar. Y de pronto hay alguien que no crea allí, porque piensa que son cosas diferentes. Algunos piensan que el Señor ya les dio la salud. Bueno, básicamente, algunos piensan que ya Dios le dio la salvación de la condenación eterna, que cuando muera no se va a perder en el infierno, pero creen que aquí en la tierra tienen que sufrir, que tienen que soportar las enfermedades, que tienen que soportar que el diablo les dañe la familia, que le quite el empleo o la suficiencia económica. No, ellos piensan que les toca sufrir, porque es que como ya les dieron la salvación en la otra vida, aquí en esta tierra toca sufrir. Ellos no conocen el esquema del Evangelio, no conocen la piedad y no son piadosos, porque andan por ahí, hermano, dándole la gloria al diablo y no a Dios, diciendo que que es que lo que pasa es que me atacan, que es que los brujos, que los hechiceros, que Entonces no se dan cuenta que Jesucristo no solamente es el camino y la verdad y la vida, sino que es cabeza de todo principado y de toda potestad, que por encima de Él no hay nadie, que Él, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hola, hermano, cuando yo estoy seguro de que con Cristo tengo suficiente, porque para eso apareció Jesucristo a mi vida, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No para estar de pronto defendiéndome de ellas y que como que no te pude defender esta vez, hijo, ahí lleve, pum, el ataque del diablo lo tiró al piso, le quitó. No, para nada. No, para eso apareció el Hijo de Dios a tu vida, para deshacer las obras del diablo, porque gratuitamente el Señor nos justificó de todos nuestros pecados. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es el Evangelio. Este es el esquema del Evangelio. Un día al Señor le plació echar sobre Jesucristo toda tu culpa y toda mi culpa. Oiga, el acta de los decretos que nos era contraria, el derecho legal que tenían los demonios por toda la maldad que habíamos hecho, por todos los pecados que habíamos cometido. Un día el Señor le dio fin a eso. Clavó esa acta de los decretos en la cruz y le dijo a los demonios: ya no tienen autoridad sobre mi hijo, ya no. Pero si ese hijo desconoce el esquema del Evangelio, no camina en la piedad, sino que se mueve con miedo, con temor, se come las uñas, se desespera, se angustia, oye un ruido en la medianoche, se sobresalta, los demonios se dan cuenta que él no tiene fe, que no conoce el esquema del Evangelio, no conoce la piedad de Dios en él. Entonces, ¿sabe qué? Tiene derecho el demonio de venir a no dejarlo dormir, a prenderle y apagarle los bombillos, a abrir y cerrar la puerta, porque hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Hola, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es sencillamente de lo que estamos hablando. ¿Usted recibió esto? Oiga, lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No tenemos que seguir por ahí diciendo no, pagando el precio, no, qué lucha tan tremenda, eso es duro. Para el que no cree, para el que no conoce, duro, duro. Y entonces lleno de aprensión, lleno de angustia, de desesperación, tal vez enojándose con ira, deprimiéndose, con ansiedad. No, esa persona no vive el Evangelio real, no. Él no ha recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, no lo ha recibido. Segunda carta de Pedro. Segunda, capítulo 1, versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Usted dice amén o no? Voy a volverlo a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas a mí. Poquitos, ¿no? ¿A cuántos también? Otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas. A usted también. Yo estoy deteniéndome en un punto donde no me debería detener, solo por preguntarle. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hasta ahí. ¿Qué significa la palabra divino? Divinidad, pertenece al cielo. Poder. ¿A qué se refiere la palabra poder? 14:11. La palabra en el griego usted la conoce, dunamis. Más bien se pronuncia dunamis. Siempre la hemos conocido como dunamis, pero es dunamis. Se pronuncia dunamis. Y significa fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Significa que Dios usó el poder para darle a usted y para darme a mí todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Tuvo que usar el poder porque éramos seres humanos comunes y corrientes, pecadores cuyos pecados fueron quitados, retirados, cuyo pecado fue justificado gratuitamente por Jesucristo a través de la fe en su sangre. Y entonces el Señor usa su poder maravilloso para introducirlo en toda la bendición que tiene que ver con la vida eterna, con la vida de Dios y con la piedad, el esquema del Evangelio, el trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en usted y en mí, a través del Espíritu Santo. Entonces Dios usa el poder. ¿Usted es consciente que Dios usó el poder para sacarlo, para arrancarlo de las tinieblas donde usted y yo vivíamos?
¿Es consciente de eso? Déjeme entonces, hago como una reflexión, más para mí que para usted, si usted la quiere tomar. Si nosotros fuéramos conscientes de que Dios se esforzó para poder arrancarnos de las garras del diablo donde legalmente estábamos, si nosotros fuéramos conscientes de que el espíritu de adopción tuvo que hacer todo el trabajo necesario para arrancarnos de la familia del diablo donde legalmente pertenecíamos y adoptarnos, introducirnos en la familia de Dios, ¿sabe qué? Usted y yo lo pensaríamos más a la hora de pecar. Porque hay personas que volvieron otra vez al lugar de donde salieron, al reino de las tinieblas, a la familia del diablo, habiendo conocido al Señor, habiendo conocido el Evangelio, habiendo vivido y disfrutado del Evangelio. Entonces hoy conozco de muchas personas que no tienen paz, no tienen sosiego, no, están de nuevo en la familia del diablo, atormentados por los demonios, afligidos por los demonios, angustiados por los demonios. Entonces, qué bueno, hermano, pensarlo dos veces, sobre todo ahora que le estamos pidiendo al Señor que ponga en nosotros temor de Dios. ¿Sí lo estamos pidiendo o no? Y estamos trabajando en la comunión con el Espíritu Santo. Sobre todo ahora, hermano, pensémoslo. Pensémoslo, ¿sabe por qué? Porque es que, hermano, cuando no se conoce esto, el cristiano es inconsciente, ignorante, y con una facilidad tremenda, el obrero de la empresa roba y dice que es cristiano y está sentado en una iglesia 2, 3 veces a la semana. Los jovencitos fornican con una libertad impresionante que porque se aman y no saben lo que les puede pasar. Escuche, en esta pasada semana para la familia, yo le hacía una reflexión a las familias. ¿Cómo es posible que alguien que dice conocer a Dios, que habla del Evangelio, habla de la palabra, predica la palabra, tome la decisión un día de tomar ilegalmente una mujer, la mujer aceptar un hombre, irse a la cama, engendrar un hijo y poner sobre la vida de esa criatura todo el pecado que no fueron capaces de rechazar por falta de temor de Dios, por falta de conocer la verdad del Evangelio? Y después se quejan y después están diciendo: ¿qué será? Le encontraron a mi niño un soplo en el corazón. ¿Qué será? A mi niño le encontraron una deformidad en el cerebro. ¿Qué será? Pastor. Y mucha gente me llama diciéndome: yo no entiendo las cosas de Dios. ¿No estás pecando acaso? ¿Y qué querías que te viniera por el pecado? ¿Que el Señor te exaltara, que te felicitara y te diera un regalo? Pues sí, yo sé que me aparté, pastor, pero ¿por qué entonces Porque usted debió pensarlo dos veces. Debiste pensar primeramente cuánto te costó a ti que te sacaran de la inmundicia, de la desgracia, de la perdición, de la condenación donde estaban. ¿Cuánto te costó? Nada. Por eso no cuidaste lo que el Señor te dio como regalo. Si fuéramos conscientes, hermano, de que Dios tuvo que usar su poder para sacarnos de la condenación donde estábamos, cuidaríamos esa salvación que recibimos gratuitamente. Escúcheme, no nos atreveríamos a pecar, porque yo no quiero volver a estar en las manos del diablo, porque si antes no me azotó, si yo vuelvo otra vez al diablo, se va a aprovechar de mí, no me va a dejar dormir, me va a azotar de día y de noche. Se llaman espíritus de tormento los que toman las personas que después de haber conocido el Evangelio vuelven atrás. Espíritus de tormento, porque literalmente es un tormento de día y de noche. Entonces escuche, ¿qué vamos nosotros a fortificar? ¿El pecado? ¿La ira, el pleito, la contienda? ¿Qué vamos a fortificar? Que el hermano dice: no, pues es que mi mal genio, ese es mi talón de Aquiles, pastor, pero no más, no más. Ah, bueno, entonces fortifiquemos su ira. ¿El deseo de fornicar? ¿La codicia? ¿Fortificamos la codicia? No, hermano, no. Por eso, si nosotros no estamos caminando, si no somos conscientes de estar caminando correctamente, eso de fortificar nos toca pensarlo más de una vez. ¿Qué voy a fortificar? Oiga, el principio del robo, el principio de la mentira,
¿Qué voy a fortificar? No, tengo que fortificar solo la verdad de Dios. La verdad de que Jesucristo murió por mí y no hay otra oportunidad. Si desecho, si desprecio ese sacrificio, ya no queda más sacrificio por el pecado. Cristo ya no podrá volver a ser crucificado, ya no. El esquema del Evangelio es conocer lo que hizo Cristo por mí y apreciarlo en gran manera.